Escucha a Dios con la hermana Blanca Ruiz, la voz que te llega al corazón. Bienvenidos, hermanos, a este programa de renovación. Es maravilloso poder compartir con ustedes de nuevo y poderles traer el mensaje, la palabra del Señor viva a través de su evangelio. Y es maravilloso poderles decir hoy que el Señor les ama, porque nos ama a todos y cada uno de nosotros en la proporción que nosotros nos dejemos amar. Hoy te traigo esta enseñanza y quisiera compartirla contigo en una forma profunda. Así es que este programa será una continuación de los dos programas anteriores en los cuales hemos hablado sobre el sacramento de la reconciliación. Bienvenido seas. Esta canción es una invitación a la transformación. Esta canción donde empieza con aquella frase, hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera, es simplemente una muestra de que el Señor ha venido a cambiarnos. Cuando yo la escucho, siento algo muy profundo dentro de mi ser y como si me transportara a los brazos de Cristo y allí llorara mi debilidad. Dice, en mi debilidad tú me das la fortaleza. Y miremos, hermanos, como en nuestra vida diaria somos débiles, caemos, maltratamos a otros sin querer, con palabras, con hechos. Pero cuando venimos a los brazos de Cristo, cuando lloramos como la pecadora arrepentida, cuando nos arrepentimos y le decimos, perdónanos, Señor, allí sale en nosotros una fortaleza. ¿Sabes cuál? Que tu Espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz. Ese es el Espíritu del Señor que nos llena. Y en ese momento, cuando nos humillamos, cuando nos doblegamos, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando nos arrepentimos y cuando nos disponemos a ir a reconciliarnos con aquellos a quienes hemos hecho daño o quienes nos han hecho daño, solo la fuerza y el Espíritu del Señor nos llevan a realizarlo. Pero ¿cuándo se realiza esto, hermanos? Cuando somos dóciles a su voz, cuando permitimos que transforme nuestra vida entera,
¿Sabes por qué? Su voz nos ha enviado a reconciliarnos, pero a reconciliarnos con Él a través del sacramento de la reconciliación en nuestra Iglesia Católica. Su voz nos ha mandado a desatar el pecado. Su voz nos ha mandado a ser libres. Y ya, cuando nos consideramos libres, cuando logramos conseguir ese perdón del Señor, dar ese perdón a nuestros hermanos y perdonarnos nosotros mismos por la ofensa que hemos cometido o lo que nos han hecho y el resentimiento que hemos llevado, ¿qué tenemos que gritar? Gracias, porque ya lo haces, porque tu paz me libera. En aquellos momentos es cuando sentimos la gran paz del Señor. En aquellos momentos es cuando podría venírsenos sobre nosotros cielo y tierra, y nosotros, con toda la seguridad y toda la paz del Señor, podríamos resistirlo. Hermano, para mí es un motivo de gran alegría el continuar con este programa de la reconciliación. La semana pasada o en nuestro último programa hacíamos esta pregunta: ¿puedes estar seguro de que tus pecados han sido perdonados en la confesión? Y contestábamos, sí, si los hemos confesado sinceramente y si te has arrepentido de ellos. Entonces es necesario la confesión de boca. Sí, es necesario confesarlos sinceramente y es necesario también el haberte arrepentido. Ese arrepentimiento que tiene el doble propósito de enmendar lo que hemos hecho malo. Preguntemos hoy, ¿qué produce en ti el sacramento de la penitencia? Además de perdonar los pecados, el sacramento, primero, restaura la vida de gracia y reconcilia al pecador con Dios y la Iglesia. Entonces, lo primero que hace es darnos la gracia santificante, restaurar, reconciliarnos con Dios y con su Iglesia. Y recuerda que su Iglesia no es ese edificio que vemos allí. Su Iglesia es cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, los que pertenecemos a su cuerpo y estamos unidos a Él por la fe, por la vida cristiana que llevamos y porque lo reconocemos y creemos en Él. Somos su cuerpo y con ellos tenemos que reconciliarnos. Entonces el sacramento nos da fuerza para ir a reconciliarnos con ellos, por la gracia que infunde en nosotros, por ese espíritu maravilloso que nos da vida para continuar adelante. Segundo, aumenta la gracia. Si solo tienes pecados veniales, es decir, si tus faltas han sido tan pequeñas que no han llegado a ofender gravemente a Dios, aunque toda ofensa es ofensa al Señor, pues lo que el sacramento hace en ti es simplemente aumentar la gracia. Y lo último que hace, como tercero podríamos decir, te da fortaleza para evitar los pecados en el futuro. Entonces es muy importante ir al sacramento de la reconciliación, porque cuando se desata el pecado, cuando se rompe la raíz de ese pecado, pues tú recibes la gracia del Espíritu Santo y allí, a través de esa gracia, tú no tienes necesidad de volver a cometer más ese pecado. Tal vez esto no lo entiendan las personas, tal vez no se hayan dado cuenta, pero muchas veces nosotros pecamos es porque no nos arrepentimos. Nosotros pecamos porque simplemente estamos llevando una vida que es ora peca y empata. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nosotros? Creemos que con orar tenemos. No, tenemos que ir al sacramento de la reconciliación para que no se convierta en nosotros el pecado en una rutina. Porque es lo que hacemos muchas veces es que el pecado se vuelve rutina en nosotros por el tipo de vida que estamos llevando. Sin el arrepentimiento, sin la conversión a través del sacramento de la reconciliación, con el perdón del pecado que nos concede el Señor en este sacramento, no vamos a dejar de pecar. Entonces es necesario tener esa fortaleza para evitar los pecados en el futuro. Otra pregunta es, ¿se perdonan todos los pecados en la confesión? Sí, si estás sinceramente arrepentido de ellos. Si tú vas y te confiesas así nomás por cumplir, para poder ir a comulgar enseguida, como hacen muchas personas. Hay mucha gente que lo hace por rutina, para que puedan comulgar y para que los vean comulgando y porque ya tienen la costumbre de comulgar y cometen los pecados y vienen y se confiesan y vuelven atrás y lo cometen. Si no hay sincero arrepentimiento, no quedan perdonados tus pecados. Si tienes sincero arrepentimiento, todos se te perdonan. ¿Qué significa estar arrepentido de los pecados? Estamos hablando de que tiene que haber un sincero arrepentimiento. Ahora entremos profundamente a analizar lo que quiere decir sincero arrepentimiento, estar arrepentido de los pecados. Primero, que te duele haberlos cometido, que los detestas.
Es decir, tú no tienes que odiar al pecador, pero odia el pecado. Odia las ocasiones que te llevan al pecado. ¿Comprendes? No tienes que odiar las personas. El pecador hay que traerlo al Señor para que también cambie y se arrepienta. Pero odia las ocasiones de pecado. Odia esos pecados. Sí, tiene que dolerte haberlos cometido y detestar los pecados, no las personas, los pecados. Segundo, que promete seriamente no volver a cometer ni esos ni otro pecado alguno. Entonces es necesario para estar arrepentido un propósito de no volver a cometer esos pecados u otros pecados. Allí tiene que llevarte el arrepentimiento, primero a un dolor de haberlos cometido, a querer detestarlos, a no querer volver a cometerlos, a estar seriamente en una promesa al Señor de no volver a cometerlos. Y lo último es que generosamente te resuelvas a apartarte de personas, lugares o cosas que pueden con facilidad conducirte al pecado. Es necesario renunciar a las ocasiones de pecar. Si eres drogadicto y sabes que con la drogadicción destrozas tu cuerpo y destrozas el cuerpo de Cristo, lo que tienes que hacer, hermano, es no solo decidir no tomar la droga, no aplicarte la droga, no, esa es parte de tu decisión. Debe darte dolor de haber vuelto tu cuerpo como lo has vuelto. Debe darte tristeza y debes de querer en este momento no volver ni a los lugares ni frecuentar esas personas que te llevan a ese pecado. Odiarlas a ellas, no odiarlas a ellas. Pero mientras tú consigues la fortaleza, mientras tú te vuelves una persona que sientes en tu corazón que ya tienes esa fuerza para no pecar, no debes de frecuentar ni esos lugares, ni esas personas, ni las facilidades que te lleven a cometer ese pecado. Preguntémonos, ¿qué clase de dolor debes de tener para ser perdonado? Decíamos que tienes que tener dolor de haber cometido los pecados. Ahora preguntemos, ¿qué clase de dolor? Ese era el primer punto de lo que significaba estar arrepentidos. Entonces, tener dolor quiere decir tener un sincero dolor religioso, que es de dos clases. Primero, el uno es menos perfecto y consiste en que te arrepientes de haber ofendido a Dios por la pérdida del cielo o el temor a las penas del infierno. Entonces, ese primer dolor sincero, que es religioso, consiste en arrepentirte de haber ofendido a Dios por la pérdida del cielo. Cuando tú ofendes a Dios, pierdes tu oportunidad de estar en el cielo con Él. Y también puedes arrepentirte de temor a caer en las llamas del infierno, a condenarte. Ese es el primer arrepentimiento doloroso, el sincero dolor religioso. Y el segundo, este que ya dijimos es menos perfecto, este otro es perfecto. Tiene lugar cuando te arrepientes de haber ofendido a Dios principalmente, porque lo amas y porque sabes que es todo bien y todo digno de amor. ¿Ok? Entonces, ese segundo dolor que tú sientes de haber ofendido a Dios es por lo que Él representa para ti, porque Él te ama y a ti te duele haberlo ofendido, haber tenido desamor con Él. ¿Sí? Porque tú también debes de amar al Señor como Él te ama a ti, porque Él te lo ha dado todo, porque Él te ha dado la vida y porque Él es todo amor. Debe darte dolor de haber cometido tu pecado, no solo por no caer en las llamas del infierno, no solo por no ir al cielo. Eso es un dolor, un tipo de dolor, pero no es perfecto. El perfecto dolor es cuando tú dices, Señor, te he ofendido, me duele haberte ofendido porque tú me amas y tú has hecho maravillas en mí y yo todavía sigo ofendiéndote. Perdóname, Señor. Estoy adolorido y arrepentido de haberte ofendido. Ok, preguntémonos ahora, ¿puede el sacerdote revelar lo que ha oído en confesión? ¿Debe de estar dispuesto a sufrir la muerte antes que quebrantar este secreto que es llamado el sigilo sacramental? Pongámoslo en otras palabras. El sacerdote primero puede recibir la muerte que hablar sobre los pecados que ha escuchado en confesión. Primero debe estar dispuesto a morir que a confesarle a otra persona, a decirle a otra persona, a compartir con otra persona esos pecados que ha escuchado en la confesión. ¿Ok? ¿Queda claro? Eso se llama el sigilo sacramental. En el sacerdote se guarda el sigilo, es un silencio total de los pecados que ha escuchado
en la confesión. Tú debes de ser muy cuidadoso. Yo hago una pequeña aclaración aquí. ¿Sabes por qué? Muchas veces miramos al sacerdote y porque es sacerdote nos acercamos y le hablamos de cualquier cosa, creyendo que ellos nos guardan el secreto. Pero tú tienes que hacer una diferencia cuando tú hablas con el sacerdote, como hablas con el amigo, como hablas con un hombre común y corriente. Allí tú no le has pedido a él confesarte. Tú no le has pedido a él que use el sigilo sacramental de la confesión. Y hay mucha diferencia entre hablar con el amigo y hablar con el sacerdote. Cuando tú hablas con el sacerdote y le dices, Padre, quiero confesarme, allí entra a funcionar el sigilo sacramental. Pero cuando tú hablas con el amigo en son de amistad, con el sacerdote, compañero o vecino o amigo y le comentas tus cosas, allí no le estás hablando bajo el sigilo sacramental. Y hay muchas personas que después indiscretamente dicen, el Padre lo dice todo. El Padre no ha dicho nada de lo que tú le has comunicado en confesión. Simplemente compartiste con él como amigo y él es un hombre común y corriente como persona, como ser humano, pero como sacerdote en el sacramento de la reconciliación o sacramento de la penitencia o sacramento de la confesión, como le quieras llamar, él hace uso del sigilo sacramental y primero moriría que comunicar lo que ha escuchado en confesión. Preguntémonos, ¿estás obligado a confesar todos los pecados en el sacramento de la penitencia o reconciliación? No estás obligado a confesar los pecados veniales, pero sí todos los mortales. Entonces, esos pecados leves que no te han llevado a hacerle una ofensa grave al Señor, no tienes que confesarlos, solo los pecados mortales. Ahora preguntemos, ¿qué clase de pecado es callar voluntariamente un pecado mortal? Es un pecado grave de sacrilegio. Después de una confesión sacrílega, la persona no puede recibir la comunión, sino que debe volver a confesarse de todo correctamente. Aclaremos, hay muchas personas que van y se confiesan y le dicen un montón de cosas al sacerdote y creen que ya quedaron confesados. Si escondiste algún pecado grave por vergüenza, por pena a comunicarlo, porque el sacerdote te conoce mucho y te hace sentir muy mal el ir a decirlo. Hermanito, hermanita, no quedaste confesado. Has cometido simplemente un sacrilegio y esa confesión es sacrílega. No te sirve de nada. No puedes ir a comulgar. Si callas algún pecado grave, tienes que volver a confesarte. ¿Qué debes de hacer si te olvidas en la confesión algún pecado mortal? Debes decirlo en la próxima confesión y avisar al sacerdote que se trata de un pecado olvidado. Mientras tanto, puede recibir la comunión. Pongamos un ejemplo. Yo me voy a confesar ahora. Cuando me levanto del confesionario, me acuerdo de otro pecado. Ya no tengo oportunidad de volver a confesarme, el sacerdote se levanta porque tiene que decir misa y yo en esa misa quiero comulgar. ¿Puedo comulgar? Sí, puedo comulgar. Simplemente lo que tengo que hacer, la próxima vez que me confiese, decirle al Padre, Padre, cuando me confesé la vez pasada se me olvidó comunicar este pecado. Y ya Él sabrá. Pero mientras tanto, tú puedes comulgar, ¿ok? Mientras tanto, tú puedes comulgar. Simplemente comunícalo la próxima vez. ¿Qué conviene hacer si no tienes pecados mortales? Confiesa los veniales y añade algún pecado ya confesado en otra ocasión. Hay muchas personas que yo creo que se confiesan por rutina. Hay personas que no tienen ninguna falta grave, pero tienen el vicio, el hábito o la costumbre de confesarse, digamos, cada 8 días, y vienen y se confiesan. Hermanos, no es necesario confesar tus pecados leves o veniales. Simplemente con un acto de arrepentimiento, con un acto de contrición, tú quedas perdonado de sus pecados. Vamos al sacerdote con los pecados graves. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que lo vuelven rutina. Y ustedes saben que en las iglesias, donde hay miles y miles de personas y solo hay 1 o 2 sacerdotes, pues tendría que pasar su vida entera confesando. Y a ellos les queda muy poco tiempo, es limitado. Por eso ellos son tan amplios. Ellos ponen 1 hora para confesar. Y aquí en los Estados Unidos nos aterra a nosotros, porque por ejemplo yo estaba acostumbrada en mi tierra que confesaban a toda hora del día, yo creo casi toda la mañana, y en las tardes también había sacerdotes confesando. Cuando yo vine aquí supe que las confesiones eran 1 hora los sábados únicamente
híjole, para mí fue muy duro, para mí fue motivo de crítica, lo reconozco, y me arrepiento de haber criticado, pero era que yo no entendía la proporción del trabajo que ellos tienen. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente, que empecé a darme cuenta que los sacerdotes durante la semana le dan citas a personas que tienen una necesidad espiritual fuerte, que están en un momento, digamos, de emergencia, y allí en ese momento pueden confesarse a medida que consultan su problema. Entonces ya me di cuenta que no era tanto el egoísmo del tiempo, sino que era que ellos proporcionaban en otra forma esto. Tal vez en nuestra tierra solo confesaban a las horas de confesión todas las mañanas y digamos todas las tardes, pero aquí está la amplitud de que si tú tienes un problema o tienes un momento difícil que estar viviendo y quieres confesarlo, tú puedes pedir una cita con el sacerdote y en cualquier momento te la dan. Repito y aclaro, no es necesario confesar los pecados veniales cada vez, y hay personas que solo pecados veniales vienen y confiesan cada 8 días para poder comulgar. Hermanos, tenemos que tener confianza en el perdón y en el amor del Señor, y Él nos perdona amándonos. ¿Con qué frecuencia estás obligado a recibir el sacramento de la penitencia? Por lo menos una vez al año, si has cometido pecados graves. Si tienes la desgracia de cometer pecado mortal, haz inmediatamente el acto de contrición y acércate a recibir el sacramento de la penitencia tan pronto como sea posible. Mientras tanto, no puedes recibir la comunión. Si estás en pecado mortal y no tienes oportunidad de confesarte, no puedes recibir la comunión. Es necesario venir al sacramento de la reconciliación para que esos pecados graves o mortales, como se les llama, sean perdonados. No puedes comulgar si estás en pecado grave y no te has confesado, porque entonces allí se cumplen las palabras del Señor: el que come mi carne y bebe mi sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. Y si no estamos perdonados de los pecados graves, pues estamos indignamente comiendo y bebiendo su cuerpo y su sangre divina. La última pregunta que quiero hacer en este programa es la siguiente: ¿con qué frecuencia reciben los buenos católicos el sacramento de la penitencia? Ya dijimos que por lo menos una vez al año. ¿Pueden recibirlo cada mes o más frecuente? Sería muy recomendable hacerlo una vez por semana donde se puede, pero tengamos en cuenta que hay lugares donde no se puede, y si son pecados veniales únicamente lo que tú tienes, debes de darle oportunidad a otras personas que tienen pecados mortales. Entonces, digamos una vez al mes, es un periodo de tiempo muy prudente, y sí se debe uno confesar con el objetivo de que se aumente la gracia santificante y que tenga más fuerza, más valor para no cometer esos pecados. Aquí en este programa yo quisiera añadir un pedacito sobre lo que son las indulgencias. ¿Y sabes por qué? Porque las indulgencias ya no oímos hablar mucho de ellas. Yo recuerdo en mi tiempo de juventud se oía mucho, no es que esté tan vieja, sino que van pasando las cosas y no se hace énfasis en muchas de las verdades de nuestra iglesia. Las indulgencias son la remisión total o parcial de la pena temporal debida por el pecado. Debido al pecado nosotros tenemos una pena que tenemos que saldar, y a través de las indulgencias la podemos saldar, pagar. Preguntemos, ¿qué es la pena temporal debida por el pecado? Aunque el perdón de los pecados nos libra del castigo eterno del infierno, la justicia divina exige cierto castigo temporal, en expiación por los pecados mortales perdonados y por los pecados veniales. Estamos sujetos a castigo temporal purificador, sea en esta vida, sea en el purgatorio. Las indulgencias son, pues, la remisión total o parcial de esta deuda, o sea, el pago total o parcial. Se conceden como recompensa espiritual por el rezo de alguna oración o la práctica de alguna obra buena. Entonces ya vemos que las indulgencias nos sirven para saldar, para pagar ese castigo temporal que merecemos por el pecado, que a pesar de que nos confesamos y nos reconciliamos, tenemos que hacer obras buenas para todos los días irnos sanando de ese castigo temporal. ¿Qué debes de hacer para ganar las indulgencias? Primero, estar libre de pecado mortal. Segundo, recitar la oración o practicar la obra buena a la que están ligadas las indulgencias. Tercero, tener intención de ganarlas.
Y cuarto, llenar las demás condiciones establecidas por la Iglesia para cada una de ellas. Preguntémonos en este instante qué es indulgencia plenaria y qué es indulgencia parcial, porque hay dos tipos de indulgencias. La indulgencia plenaria es aquella que remite toda la pena temporal. Cuando hay indulgencias plenarias, se sana, se limpia completamente esa pena temporal. Ahora, ¿qué es indulgencia parcial? Es la que remite una parte de la pena temporal, es la que nos sana en parte de esa pena que tenemos. Ahora aclaremos cuáles son algunas de las oraciones y de las buenas obras por las cuales la Iglesia concede indulgencias. Son, por ejemplo, hacer la señal de la cruz, rezar el rosario, usar el agua bendita, hacer el Vía Crucis. Inclusive hay muchas jaculatorias, como Sagrado Corazón de Jesús en vos confío, Nuestra Señora de Fátima ruega por nosotros, etcétera, etcétera. Oraciones que la Iglesia ha concedido que al rezarlas nosotros ganemos indulgencias. Entonces lo único que tenemos que hacer es simplemente aplicarlas para que así se nos confiera ese perdón de los pecados a través, la remisión de esa pena temporal que han dejado los pecados en nosotros. Es como para quitar esa cicatriz que ha quedado en nosotros después de la herida que se ha sanado a través del sacramento de la reconciliación. Hermanos, el Señor es nuestro pastor, con el Señor nada nos falta. Los invito a compartir con nosotros este programa y también los invito a darle gracias al Señor porque Él es nuestro pastor y con Él nada nos falta. Él ha venido a perdonarnos, a limpiar de nosotros cualquier herida, cualquier problema y cualquier debilidad. En el Señor podemos tener la seguridad de seguir adelante porque Él nos da la fuerza, nos da el valor para continuar. Gracias por compartir con nosotros este programa. Y gracias, hermanos, porque yo sé que en Jesucristo ustedes ponen toda su esperanza y el Señor les dará su recompensa eterna. Acérquense al sacramento de la reconciliación, que les dará la fuerza y el valor para no pecar más y para permanecer en Jesucristo. Alabado sea el Señor Jesús, bendito por siempre. Amén. Si recibiste bendiciones a través de este programa, ayúdanos con tu oración y con tu aporte. Comunícate al correo electrónico hermanablancaruiz@hotmail.com y visita nuestra página www.hijasdelfiat.org. Escucha a Dios, la voz que te llega al corazón.